Hola amigos, qué privilegio, qué gozo volver a vernos por este medio. Agradecidos con papá, como siempre lo digo, no puedo cansarme de decir que estamos agradecidos por su amoroso y permanente cuidado. Te doy la bienvenida a este canal para que juntos sigamos aprendiendo de la verdad de papá. Ora conmigo y permitámosle a él que nos enseñe por su palabra. Padre, te damos gracias por este mes que está comenzando, gracias por tu inmenso amor y fidelidad para con nosotros. Gracias porque día a día nos nutres con la verdad de tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes a ser hacedores de esa verdad eterna. Y gracias, infinitas gracias, por darnos el privilegio de ser portavoces de tu verdad. También gracias por tu fidelidad para con nosotros en lo que va corrido de este año y porque sabemos que lo que viene también es bueno porque proviene de tus manos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, 2 semanas que estuve compartiendo con ustedes acerca de cómo ser un testigo eficaz. Y no sé si has tenido ocasión de meditar en ese privilegio que tú y yo tenemos de ser esos testigos de Dios. Dice la Biblia, y lo compartí con ustedes, que aún los ángeles quisieran hacer esa tarea, esa labor, pero Dios, papá, nos ha elegido a ti y a mí. Y es algo asombroso, es algo realmente maravilloso el pensar que Dios nos llama a cada uno de nosotros con llamamiento santo. Hoy quiero hablarte de eso, de el llamado de Dios. Y quiero que juntos examinemos algunos pasajes o algunos versículos del libro del profeta Jeremías. Desde luego, todos los libros contienen algo muy parecido, como Dios llamó a hombres comunes y corrientes, como diría alguien, hombres ordinarios para hacer una labor extraordinaria. En Jeremías capítulo 1, de los versículos 1 al 19, vamos a extractar algunas porciones y voy a comenzar por el versículo 1 al verso 3. Dice en Jeremías 1, del 1 al 3, voy a leerlo a propósito en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Listo? ¿Ya estás ubicado ahí? Espero que sí, que ya te ubicaste en tu Biblia, en el libro del profeta Jeremías. Versículos 1, del 1 al 3 dice: Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor en el año 13 del reinado de Josías. Josías, por si acaso, a manera de información, reinó 31 años en la nación de Judá. Josías, hijo de Amón, rey de Judá, siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y continuaron hasta el final del reinado de Sedequías. Sedequías reinó, según la historia, por un espacio de 11 años. Él era hijo de Josías y rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado como prisionero en el 5º mes de aquel año. Jeremías dice: Yo soy el profeta Jeremías, hijo de Hilcías, soy del pueblo de Anatot y vengo de una familia de sacerdotes. Anatot está en el territorio de la tribu de Benjamín. Esa es otra versión donde Jeremías habla cómo tuvo el enorme privilegio de recibir la revelación de Dios. Y es el primer aspecto que quiero que tú y yo tengamos muy en cuenta. El llamado involucra revelación de parte de Dios. Jeremías vivió en un tiempo difícil donde la nación estaba en un punto de quiebre, por decirlo de alguna manera. Babilonia y Asiria eran naciones que habían asolado tanto a Israel como a Judá, y era una palabra que el pueblo necesitaba escuchar por medio de un hombre como Jeremías. Dice ahí el texto, según lo que les leí, que Dios le reveló su voluntad a Jeremías, escucha bien, por espacio de 39 años. Si sumamos los 11 años que reinó cada uno de estos reyes, tanto Joacim, el hijo de Josías, como Sedequías, más el tiempo que reinó el rey, dice acá, perdón, me perdí de acá el texto, Sedequías.
que reinó 31 años en total. Entonces, durante todo ese tiempo, 39 años, el joven, como lo veremos en un momentico, Jeremías recibió palabra del Señor. ¿Saben que algo que a mí me parece maravilloso es que Dios, dice el libro de Hebreos, ha hablado en todo tiempo y a todos los hombres por medio de los profetas? Es un privilegio que ustedes y yo podamos tener esa revelación. Mira, lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, como siempre lo he dicho, es la verdad de Dios, la revelación del carácter de papá, aquel que quiere darse a conocer para que nosotros podamos cumplir ese propósito que tiene de traer a las personas a su redil, a su rebaño, a ser parte de su pueblo. Entonces, qué hermoso es que tú puedas entender y conocer esta verdad, que Él también tiene para ti un llamado muy especial y que quiere revelarte sus planes, ¿saben? Eso es algo muy, pero muy especial. Alguien dijo con acierto, el problema de nuestro tiempo no consiste en que la gente no tenga una palabra de parte de Dios. El problema es que las personas no escuchan la palabra de Dios. Sus advertencias y todo lo que Él quiere enseñarnos está revelado en su palabra. Qué hermoso. ¿A ti te ha pasado? A mí me pasa muy a menudo cuando yo le digo, Señor, tú me has hecho portavoz de tu verdad, me has elegido y para mí es algo muy especial el punto que voy a entrar a compartir en este momento. Porque de tanta gente que hay en el mundo, de tantas millares de millares, que Él me haya llamado para ser portavoz de su verdad, es para mí un enorme privilegio. Así es de que Dios siempre, como dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice que el Señor nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Así es de que todos estos hombres tuvieron éxito en el cumplimiento de los propósitos de Dios, primero porque escuchaban atentamente su revelación. Así es de que mi ánimo hoy por medio de este mensaje para ti es que apartes tiempo de calidad con papá. Como lo he dicho en otros mensajes, no permitas que los afanes de este siglo, que lo estrecho de tu agenda, que tantos compromisos que tal vez has contraído en diferentes áreas de tu vida te priven de ese privilegio enorme de escuchar a papá. Es lo que debe ser prioridad para nosotros. Este llamamiento, siguiendo con el libro de Jeremías, involucra una elección. Noten eso. Revelación. Dios por todo ese tiempo le reveló a Jeremías sus planes, pero aquí había una elección. Mira este versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Jeremías. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: me llegó este mensaje del Señor. Versículos 4 y 5 de Jeremías 1. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, léelo conmigo, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Wow, yo no estoy tan seguro de cuánta cantidad de gente había en los tiempos en que Jeremías profetizó el mensaje de la verdad de Dios. Pero actualmente estuve leyendo, ¿sabes cuánta gente, cuántos habitantes tiene la Tierra en la actualidad según el último informe de las Naciones Unidas? 7.900 millones de personas. 7.900 millones de personas poblamos la Tierra en estos momentos, en el último censo que hizo las Naciones Unidas. Pero en Colombia, escúchame, en Colombia, según el último censo, somos 51.609.000 colombianos. Ahora, ¿por qué esas cifras?, te preguntarás. Porque Dios, papá, de 51.609.000 personas, te eligió a ti, te llamó a ti. ¿Sabes qué es maravilloso de esta revelación de Dios? Dice que al igual que Jeremías, antes de que nosotros estuviéramos en planes de papá o de mamá, antes de que nuestra madre percibiera que estaba embarazada de nosotros, Dios ya había puesto su mirada en ti y en mí. En la versión 60 dice, antes de que nacieras ya te conocía. ¿Sabes qué significa eso, mi querido amigo o amiga? Que Dios te había llamado
para ser parte de sus planes, que Él tenía un conocimiento previo de tu vida. Es algo maravilloso, es algo realmente sobrenatural, ¿no te parece? Antes de que un médico pudiera decirle a tu mamita, estás embarazada de un nene o de una nenita, ya Dios antes, desde la eternidad pasada, dice la Escritura, te tenía en sus planes, había pensado en ti. En ese conocimiento de tu vida y de la mía no solamente comprende el afecto que Él tiene hacia nosotros, sino su acción redentora en nuestra vida, su fidelidad al pacto que ha hecho por medio de su palabra, de protección, de dirección, de provisión a quienes conoce desde antes, pero también la salvación. ¿No te parece esto algo realmente maravilloso? Nosotros enseñamos con mi esposa Pili conociendo a Dios. Es importante que conozcas a Dios, pero yo veo aquí que antes de que tú y yo pudiéramos conocer a Dios, Dios ya nos conocía. Ya como a Jeremías le había puesto por nombre, y antes de que fuera un bebecito de brazos, antes de que le cambiaran su primer pañal, antes de que aprendiera a dar sus primeros pasos, antes de ser el joven que fue y el profeta para las naciones, Jeremías había sido elegido por Dios. El profeta Isaías, recuerdan que lo compartí hace 2 o 3 semanas, dice de la nación de Israel que esa nación había sido esculpida en la palma de la mano de Dios, que siempre papá nos tiene presentes y que todo el conocimiento que yo tengo de Él depende, escucha bien, el conocimiento que tú y yo tenemos de Él depende de la iniciativa de Él de conocernos a nosotros primero. Yo le conozco hoy porque Él me conoció primero. Él me conoce como su amigo porque me ama. Y no hay un momento que quite su mirada de sobre mi vida o sobre los asuntos que para mí son realmente importantes. Solo que Él quiere, como vamos al siguiente punto en un momento, Él quiere hacerme parte de sus planes y sus propósitos. Dice la versión 60, te elegí, te santifiqué y te di por profeta. Dios lo hace absolutamente todo perfectamente. Lleva a cabo su plan. Te santifiqué tiene que ver con apartar con un propósito. Nos ha sacado de la oscuridad a su luz admirable. Nos ha sacado de la muerte a la vida para que ustedes y yo podamos decir a la gente que hay esperanza en papá, que Él también tiene una lección. ¿Saben? En un mundo tan excluyente, en un mundo donde las personas, por la razón que sea, no son tenidas en cuenta, podemos descansar en esta preciosa y maravillosa verdad. Él nos eligió. Y sabes, no hay nada más maravilloso que nosotros ser un instrumento en las manos de papá. Dice que lo dio por profeta. Recuerden que históricamente en el libro de los profetas, el profeta era alguien que daba precisamente un mensaje de parte de Dios. Les recordaba a la nación cuando se trataba de Israel de los estatutos y preceptos de Dios, pero también del juicio que vendría si ellos no tienen en cuenta su palabra. Ahora, en el presente, ¿con qué propósito Dios nos busca, nos perdona, nos redime y nos santifica? Dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ese texto lo compartí en el sermón o en la enseñanza pasada. Dice aquí el verso 10, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Antes y ahora, un pasado y un presente. Dios nos tiene en cuenta. Dios nos hace un llamado especial porque nos conoce y porque nos llama desde antes de que alguien pudiera conocernos. ¿No te parece esto algo maravilloso? ¿No te da identidad, no te da a ti propósito a tu vida, saber que puedes ser ese instrumento que papá llama
para ser portavoz de su verdad. La tercera cosa del llamado de Dios puede involucrar en un momento dado renuencia de parte nuestra. Vas a entenderlo cuando lo leas conmigo. El verso 6 de Jeremías 1. Mira lo que dice el verso 6. Entonces yo le respondí, después de que el Señor le dice a Jeremías, antes de que nacieras ya te conocía, te di por profeta, te santifiqué, te puse un nombre y te llamé a anunciar mi verdad. Jeremías le dice, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. ¿Le recuerda esto la respuesta de alguien conocido? Sí, tal vez estás pensando en Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando Moisés fue llamado por Dios allá en el Sinaí, en medio de una zarza ardiente? Cuando Moisés estaba, dice la escritura, que Moisés estaba pastoreando los rebaños de su suegro Yetro y que llevaba 40 años en la tierra de Madián, acostumbrado y ya establecido con su nueva familia allá en Madián. Ya había salido de los problemas que había tenido en Egipto, había tal vez olvidado por un momento la persecución de la cual era objeto por parte del faraón, que en ese momento estaba gobernando Egipto. Pero Dios lo llama y le dice que debe regresar a Egipto, que debe ir allí a ser un portavoz de la verdad de Dios, a ser ese intercesor, a ser ese mediador, ese instrumento para que su pueblo fuera liberado de la esclavitud y de la opresión de la cual estaba siendo objeto. ¿Recuerdan las palabras de Moisés? ¿Pero qué me dirán? ¿Qué hago si el pueblo no me acepta? ¿Qué dirá el faraón? ¿Que quién soy yo? ¿Quién me envió? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Jeremías era tan solo un joven. Se piensa por el contexto histórico que Jeremías podría tener alrededor de 20 años. Además, había otro argumento por el cual Jeremías dice, yo soy muy joven. En esa sociedad de la época se valoraba muchísimo más la sabiduría de las personas de edad. Él bien podría entonces haberse sentido incapaz de hablar. Es decir, Jeremías se sentía no idóneo para esa tarea. No podía y le daba temor interpretar o dar a conocer a la nación lo que Dios estaba enseñando. Sin embargo, Dios ya había anticipado que Jeremías tendría objeción a su llamado, iba a ser en ese momento renuente, y por eso le dice, esto ocurrió antes de que tú nacieras. Es decir, antes de que Jeremías pudiera sentir temor por lo que pudiera decir su propio pueblo o sus contradictores, Dios le recuerda lo que ya hace un momento atrás hablamos. Esa declaración, como ya lo afirmé y lo enfaticé, era una seguridad para el joven Jeremías de que Dios estaba con él, porque ya anticipadamente conocía exactamente sus reacciones. Vamos a seguir leyendo los versículos 7 al 10 de Jeremías 1, a ver cómo Dios le responde frente a esa objeción o a esa temporal renuencia de parte de Jeremías. Mira lo que le contesta al Señor, eso es muy especial. Y el Señor me dijo, no digas que solo eres un joven. Estoy leyendo los versos 7 al 10 de capítulo 1. No digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, le dice Dios a Jeremías, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¡Wow! Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará a naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída, los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Qué tarea más maravillosa que Jeremías tenía. Pero miren lo que le dice Dios antes. Le está dando a entender que no es por la capacidad de Jeremías, como también lo compartía en enseñanzas anteriores. Él dice, es porque yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Saben? Esto me hizo recordar cuando los discípulos de Jesús son enviados. ¿Recuerdan?
Los evangelios relatan eso cuando Jesucristo durante 3 años había estado preparando a sus discípulos para que fueran esos portavoces del evangelio, del mensaje del reino de los cielos, ese mensaje de reconciliación con papá. Y los discípulos, muchos de ellos le dijeron: ¿pero qué hemos de hablar? Y Jesús les dijo: no se preocupen por lo que hay de hablar, porque el Espíritu mismo hablará por medio de ustedes. Esto es algo muy especial, ¿saben? Muchas veces nos encontramos con ese temor o inseguridad tal vez. Yo recuerdo que cuando comencé mi vida cristiana, yo tenía tanta pasión por hablarle a mis padres, a mis hermanos, a la gente que conocía en mi entorno acerca de la verdad del evangelio, pero yo era muy corto de palabras porque conocía muy poquito de las escrituras. La verdad era muy poco el tiempo que llevaba y por esa razón no conocía mucho, pero esas palabras para mí fueron una seguridad impresionante. El saber que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas que van a escuchar, como le está diciendo aquí el Señor a Jeremías: yo coloco mis palabras, tú vas a llevar a cabo una tarea que afectará a naciones y reinos. Yo no sé, mira, tú y yo no sabemos cuál será el alcance de esa palabra que tú dejes en el corazón de una persona. No tenemos ni idea cómo el Espíritu de Dios puede obrar en esa persona, tal vez al otro lado del mundo. ¿Saben? Estamos ahorita compartiendo la verdad de Dios con mi esposa, con una joven en Australia, al otro lado del mundo. Y es algo muy especial el poder ver cómo la palabra llega a ella. Y ella tiene ese anhelo también de poder difundir o de poder compartir esa palabra con personas que conocen allá en ese lejano continente. Pero no tiene que ser tan lejos tampoco. Esa palabra que Dios ha puesto en tus labios puede no solamente cambiar la vida, escúchame, de una persona, sino de una familia o de muchas familias y aún de un entorno completo. Tal vez en la oficina, no sabemos. Nosotros hemos sido llamados solamente a emitir la palabra de Dios. Así es de que aquí el cuarto punto es: el llamado involucra seguridad en Dios. Dios le estaba diciendo a Jeremías que eran sus palabras las que él iba a colocar en el corazón de todos los oyentes y aún de reyes y de naciones y de personas tal vez muy potentadas. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto realmente sorprendente? Cómo Dios prepara el corazón de los incrédulos o de aquella persona que tal vez ha sido renuente por años. ¿Saben? Yo me he encontrado con eso. Hay personas que llevan años renuentes a la palabra de Dios, pero sabemos que todo tiene un tiempo de papá y Dios usa esa palabra que tú en ese momento por medio del Espíritu colocas en el corazón, por un medio tal vez virtual como este. Es que Dios no tiene ningún tipo de limitaciones. Así es de que las palabras que Dios le dio a Jeremías no solamente le dieron seguridad a él, sino también dio validez al ministerio entre el pueblo en el cual él iba a trabajar. Recordemos, ahora hace un momento atrás les recordaba a ustedes el llamado que Dios hizo a Moisés y cómo él recibió de Dios esa afirmación de que estaría con él. Josué, el Señor también le dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra. Y desde luego con su pueblo, como lo anotaba hace un momento. Entonces, esto nos debe dar a nosotros la seguridad de que tenemos la dirección, la protección y sobre todo, como decimos, el respaldo de papá. No son nuestras palabras, siempre lo digo, no son mis argumentos, no es ni siquiera mi elocuencia, porque a veces hay personas que dicen: yo soy corto de palabras, no sé qué decir. Pero yo te aseguro una cosa: si tú oras, le dices a papá como Isaías: heme aquí, Padre, porque yo quiero oír. ¿Sabes qué hace Dios? Hace de ti un vaso de honra y colocará palabras en tu corazón y colocará la palabra en tu boca, que la expresarás en el momento justo que Dios lo decida, llegando al corazón de aquella persona que está escuchándote. Así es de que ánimo con esto. Y en último lugar, el llamado involucra determinación. El llamado involucra determinación. Mira conmigo los versos 17 al 19 del mismo capítulo 1 de Jeremías. Versos 17
al 19. El Señor le dice: tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles todo lo que yo te ordene. Otra vez le dice lo mismo. Mira, lee conmigo. No les tengas miedo, de modo que así yo no tenga que atemorizarte, ante ellos. Hoy te he puesto, tómalo para ti, yo lo tomé para mí. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti, escúchame, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Aquí le está diciendo el Señor: no va a ser fácil. Prepárate como un soldado para la batalla. Di lo que yo te he dicho que tienes que decir, no tengas temor, porque te he puesto como esa columna de hierro, como esa pared de bronce. Harás frente a todo el país, imagínense. Yo pensaba leyendo esto, bueno, Dios no me ha puesto a hacer frente a todo mi país, a mis gobernantes, a los que gobiernan este país, quiero decir, o a millares de familias de toda esa población que está aquí en nuestro país. Pero me ha puesto para hacer testimonio, me ha llamado para hablar la verdad de Dios. Pero aquí hay una garantía para mí. Cualquier persona que pelee contra mí, dice, no podrá derrotarme. Es una paráfrasis del verso 19. Cualquier persona que pretenda oponerse no tendrá éxito. Cualquier persona que pretenda avergonzarte no tendrá éxito. Cualquier persona que pretenda intimidarte no tendrá éxito. Porque papá está con nosotros. Así que a Jeremías le fueron dadas visiones para confirmar la seguridad que Dios le había dado de que el llamado era auténtico, era de él. Yo te invito para que sigas leyendo los capítulos subsiguientes y puedas ver esas visiones que Jeremías tuvo de parte de Dios para que reafirmara su llamamiento. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la motivación más que reto que quiero darte a ti? Hoy nuestro país, nuestra familia cercana tal vez, necesita conocer esas verdades. El Señor te está llamando a ti y a mí para ser esos portavoces de su verdad. Recuerda, Él te ha revelado quién es Él, o te lo ha estado revelando por todo ese tiempo que llevas de comunión y de conocimiento de Él. Él te ha hecho una elección, porque sabes, tú, como parte de su cuerpo, tienes ese ministerio del cual he hablado muchas veces, que es el de la reconciliación. Tal vez tengas temores como lo tuvieron Jeremías, Moisés y muchos de los antiguos, pero el Señor está contigo y te ayudará a llevar a cabo ese llamamiento. Ten la seguridad en Dios, fue el cuarto punto que vimos hoy. Y sobre todo, determina obedecer. Toma eso como para ti. Determinación es simplemente decisión. No te pierdas el privilegio que Dios quiere darte y te ha llamado con ese fin y ese propósito. Así es de que yo voy a orar para que el Señor a ti y a mí nos anime, nos afirme y fortalezca y nos establezca en su verdad para seguir el llamamiento que Él nos ha hecho en la persona de Cristo. Padre, hoy queremos agradecerte de todo nuestro corazón, porque hoy recordamos, Señor, que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos sacaste de la incredulidad, de la oscuridad, del velo que teníamos en nuestros ojos y no nos permitía verte. Nos has revelado quién eres, Señor, y al igual que a Jeremías y a todos los antiguos, nos has llamado para ser portavoces de tu verdad. Dios, es tan maravilloso para nosotros el saber que somos personas comunes y corrientes. No merecíamos nada, pero tú nos diste todo. Y hoy nos has hecho ese llamamiento para seguir llevando a familias,
a personas, tal vez a otros lugares de Colombia o, ¿por qué no?, fuera del mundo, estas verdades eternas. Te pido por favor que nos des esa confianza en ti y que podamos levantarnos en fe, en determinación, confiando en que tú vas delante de nosotros y que pondrás, como lo hiciste en todos ellos, esa palabra justa, esa palabra transformadora en el corazón de los oyentes. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como lo hacemos regularmente cada primer domingo del mes, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, leemos lo siguiente: Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Así que por medio de ese texto, Dios nos recuerda que nos llamó a ser parte de su pueblo. Nos llamó a ustedes y a mí por amor. Este pan que tengo en mi mano simboliza precisamente el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que Él entregó por amor a ti y a mí y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vamos a compartir ese trozo de pan en acción de gracias por ese llamamiento santo que Jesús nos ha hecho. Dice la palabra del Señor que después de haber cenado, Jesús tomó la copa y, habiendo dado gracias, lo bendijo y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que toman de este vino, recordarán mi muerte a favor de ustedes. Pablo, en su carta a los Corintios, habló exactamente de eso. Cada vez que coman del pan y tomen de la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Tomemos de este jugo, recordando que simboliza la sangre de Jesucristo que limpió nuestros pecados. Dice la Escritura que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Padre, te damos gracias una vez más por ese sacrificio de amor a favor de nosotros. Gracias porque hoy recordamos que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, nos sacaste de ser lodo cenagoso y nos hiciste sentar en los lugares celestiales con Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo, por esa obra que iniciaste en nosotros y que estás perfeccionando hasta el día de tu gloriosa venida. En tu nombre santo, amén. Bien, yo espero que el Señor siga guardando y dirigiendo tu vida, que puedas compartir, por favor. Voy a pedirte un gran favor. Inscríbete a esta página de YouTube, a este perfil de YouTube. Es importante que ustedes y yo difundamos la palabra de nuestro Dios. Los 2 mensajes de la semana anterior, si no los has escuchado, escúchalos por favor y compártelos con tus contactos. Que el Señor te bendiga, que te siga cuidando y dirigiendo en todo lo que emprendas en esta semana que va a iniciar. Un fuerte abrazo para todos y todas.